miembros del Instituto, miembros del Cabildo, señor concejal, señoras y señores, comenzar agradeciéndoles su asistencia esta tarde a la segunda conferencia del ciclo Santa Ovetensis 1200 años. Hoy nuestra conferencia, como saben, va a girar en torno a la figura de Santa Eulalia de Mérida. Desde que sus restos fueron traídos a Asturias, sus reliquias, allá en la época del reinado de Silo, previsiblemente, según nos viene trayendo la tradición, por cristianos procedentes de Mérida que huían de la situación allí, la Santa Emeritense ha estado estrechamente unida a la Santa Ovetensis. No solo Alfonso II mandó colocar la arqueta de sus reliquias en la Cámara Santa, en la entonces capilla de San Miguel, sino también que el obispo don Pelayo promovió el culto y devoción tanto en Oviedo como en el resto de Asturias. De ahí que haya tantas parroquias y tantos lugares y capillas dedicadas a Santa Eulalia, o a Olaya, como la tratamos aquí en Asturias, como la denominamos. Sabemos también que nos lo transmite el obispo don Pelayo, que Alfonso VI mandó hacer otra arqueta de plata para recoger también y meter dentro la arqueta de las reliquias. La Santa está en la puerta de la catedral, en esa puerta principal, como gran protectora de Asturias y de sus gentes y tierras. En 1639 fue proclamada por breve pontificio patrona de la diócesis. Sabemos también que a finales del siglo XVI la Corporación de Oviedo pidió al Cabildo que se crease una cofradía dedicada a Santa Eulalia. Y así se fue posteriormente creada esa cofradía, que algunos obispos fueron potenciando a lo largo del tiempo, renovando sus estatutos, etc. Hoy la arqueta de las reliquias, como sabemos, está en esa magnífica capilla del obispo Pedrejón, mandada hacer en el último tercio, las últimas décadas prácticamente del siglo XVII, en esa especie de templete, en un singularísimo altar, con 4 altares para poder celebrar misas, lo cual revela, entre otras cosas, la devoción que tenía en las numerosas misas que se celebraban en la festividad de la Santa. Hoy nos va a hablar de Eulalia de Mérida, de su relicario y de la gran influencia que tuvo en la Edad Media la profesora Ruiz de la Peña. Doña Isabel Ruiz de la Peña González es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y profesora titular en el área de Historia del Arte en esta universidad desde 2007, donde desarrolla su labor docente e investigadora como miembro del grupo de investigación DocuLab, Laboratorio de Documentación Histórica. Ha ampliado su formación específica en Historia del Arte Medieval en sus sucesivas estancias de investigaciones predoctorales y postdoctorales en las universidades de Tours, Nova de Lisboa y en el Centro de Estudios Superiores de Civilización Medieval de Poitiers. Asimismo, ha estado vinculada a lo largo de su trayectoria académica sucesivamente a proyectos de investigación competitivos centrados en el estudio de las relaciones entre la Iglesia y la ciudad en la Edad Media, así como al monacato asturleonés, el arte funerario medieval. Ha participado de forma relevante como investigadora en diferentes proyectos como Thesaurus, Arquitectura Hispania Medievalis, o La muerte del príncipe en Francia en los reinos hispánicos, siglos XI-XV, en colaboración con la Casa de Velázquez. Ha presentado ponencias y comunicaciones en numerosos seminarios, congresos nacionales e internacionales, tanto en Francia como Gran Bretaña y Portugal, congresos de Historia del Arte e Iconografía Medieval. Es autora de numerosos artículos en revistas científicas,
capítulos de libros y de varios libros, entre ellos Arquitectura religiosa medieval en el espacio oriental de Asturias, siglos XII al XVI, publicado en el 2002, El legado de Magín Berenguer, 1918-2000, Arte medieval asturiano, publicado en el 2008, el Manual Universitario de Historia del Arte Medieval, en colaboración con los profesores García Marsilla y Mancho, publicado por la Universidad de Valencia en el 2012, y Guía del Románico de Villaviciosa, Itinerarios Turísticos Culturales 2021. Ha dirigido y dirige varias tesis doctorales en el Departamento de Historia de Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo en relación con los ámbitos de gestión y educación en los museos, con el arte románico y el patrimonio medieval desamortizado. Ha participado también en proyectos de investigación como investigadora principal, proyectos de ámbito europeo, y también ha participado en la revisión del catálogo arquitectónico de Oviedo y en el inventario catálogo de los bienes del tesoro artístico de interés para el Principado de Asturias, del que ha sido investigadora principal entre los años 2013 y 2014. Es miembro correspondiente del RIDEA, esta casa, y en el ámbito de gestión universitaria ha sido directora del área de difusión y promoción de la investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo entre los cursos 2016-2021. Agradecerle profundamente esta conferencia que hoy va a impartir con el título El relicario de Santa Eulalia de Mérida de la Catedral de Oviedo y su culto en la Edad Media. Muchísimas gracias, don Juan José Tuñón. En primer lugar, quisiera empezar mi intervención agradeciendo, por supuesto, esta invitación, porque estoy en mi casa, el RIDEA cada vez me une más lazos a esta institución y estoy encantada de participar en este ciclo de conferencias en celebración de los 1200 años de la Catedral de Oviedo. Agradezco también la amable presentación de Tuñón Escalada en esta charla. El tema de mi charla, como se acaba de mencionar, se va a centrar en el culto de una de las mártires hispanas más importantes de la Alta Edad Media, que es Santa Eulalia de Mérida, cuyas reliquias forman parte del tesoro de la Catedral de Oviedo y fueron objeto de una grandísima devoción que desde la sede catedralicia de Oviedo se expandió por toda Asturias durante la Edad Media y con posterioridad también. Se mantuvo hasta hoy, como podemos comprobar. En esta intervención voy a tratar de acercarme a este asunto desde dos puntos de vista complementarios, pienso. En primer lugar, abordando algunas fuentes narrativas, agiográficas o históricas que nos ofrecen datos sobre su martirio, sobre la llegada de sus reliquias a Oviedo, su tratamiento, el tratamiento de sus reliquias, de sus despojos y las manifestaciones de su culto. Y en segundo lugar, un segundo enfoque va a ser un enfoque más material, analizando la arqueta que alberga los restos santos de la mártir, actualmente en la capilla barroca que se acaba de mencionar, que se encuentra a los pies de la Catedral de Oviedo y que se dedica a la santa titular. La calidad y la factura de esta arqueta, que ha sido ya estudiada por otros investigadores previamente, la hace muy parecida a otras piezas de las artes suntuarias hispano-musulmanas y, por lo tanto, creo que es necesario destacar siempre el valor, su simbología y la importancia que va a tener también sus intervenciones a lo largo de la historia. Bien, pues si empezamos por el principio, tenemos que mencionar brevemente la importancia que durante la Edad Media, ya desde el principio de la Edad Media, han tenido las reliquias cristianas y el culto a los mártires. André Bauchet apuntaba la atracción que ejercieron las reliquias de los santos mártires desde los primeros siglos del cristianismo debido a una capacidad maravillosa que tenían, y es que tenían un poder, una eficacia sanadora, aunque estuviesen divididos esos cuerpos en partes muy pequeñas. No perdían esa eficacia y podían ser distribuidos por numerosos enclaves, por numerosas localizaciones, de forma que se multiplicaba su valor y su poder. Tenían una importancia y tuvieron una importancia vital tanto para la sociedad religiosa como para la sociedad laica, y desbordaba claramente el marco de lo religioso. Desde el comienzo del culto a las reliquias a los mártires, su posesión, su control, se ligaron a las prácticas de poder, siendo uno de los mayores logros de la Iglesia de los siglos III y IV, ya muy temprano, impedir la privatización del uso de estas reliquias para proclamar su utilidad pública al servicio de la comunidad, de la villa o de la región a la que se ligase su culto. Su valor religioso, su valor político y económico propició desde muy pronto no solamente la construcción de martiria, de espacios martiriales, que albergasen también
estos restos, sino también el desarrollo de un vasto fenómeno de peregrinaciones, peregrinatorio, de traslaciones e incluso de robos de reliquias, como estudió en un libro muy ameno el investigador Patrick Gehry, que se llama el libro Furta Sacra, que recomiendo la lectura porque es verdaderamente ilustrativo. El poder de estos restos santos sirvió para extender su culto pues, desde sus principales lugares de invención, entendida invención siempre como descubrimiento, hay que recordar, o sus lugares de martirio, por la totalidad de la geografía cristiana. En la península ibérica altomedieval, la devoción de los santos se dirige fundamentalmente a los mártires, como atestiguan las fuentes que tenemos a disposición, especialmente las de naturaleza hagiográfica, pero también las fuentes litúrgicas, como por ejemplo el pasionario hispánico de datación visigoda y las fuentes cronísticas, las agiotoponímicas, advocaciones o las fuentes arqueológicas. Todo ello nos hace ver que el culto a los santos en la Alta Edad Media en la península se dirige fundamentalmente a los aspectos de los mártires, a los santos mártires. Si abordamos ya el culto a Santa Eulalia de Mérida en la península ibérica, en concreto a la niña mártir Eulalia, tenemos que decir que va a ser uno de los santos, de las santas, más veneradas en la Alta Edad Media peninsular, como testimonian las fuentes escritas, sobre todo los himnos en la primera época y los pasionarios. Esta mártir, junto con San Vicente de Zaragoza, encabeza la nómina de los santos hispanos más populares entre los siglos VII y el siglo X. La primera noticia conocida, tanto del martirio de Santa Eulalia de Mérida como de su culto, acaecido en tiempos de Diocleciano, cuando ésta apenas tenía 13 años, la constituye el famoso himno de Aurelio Prudencio, que le dedicó ya a fines del siglo IV. En este himno se menciona la existencia de un martirium en el lugar donde sufrió tormento la niña, fuera de la ciudad de Mérida, en la zona norte, en la dirección norte, levantado sobre los huesos de la santa y que permanecieron allí para ser venerados. Hoy en día se conserva la iglesia martirial, excavada, junto a la que se encuentra un museo con testimonios epigráficos y arqueológicos del culto temprano a Santa Eulalia. Mérida fue la capital de la diócesis Hispaniorum entre fines del siglo III y principios del siglo V y se constituye como un foco irradiador muy importante del cristianismo y de la devoción popular hacia su patrona, gracias a los diferentes prelados, fundamentalmente, que desde el siglo IV hasta fines del siglo VI fueron interviniendo en la tumba de la mártir. Entre estos obispos favorecedores del culto a Santa Eulalia de Mérida se encuentra Idacio, que fue obispo de Chaves y que en su célebre Cronicón de Idacio, recoge la noticia de la profanación del santuario meritense que tiene lugar en el año 429 por parte del suevo Eremigario, con la intervención divina en la defensa del mismo, del martirio, lo que nos da idea de su fama poco tiempo después todavía del himno de Prudencio, de la muerte del propio Prudencio. Otro de los obispos, de los prelados, que son importantísimos, cruciales en la revitalización del culto a Santa Eulalia de Mérida, fue Masona, que se fecha más tarde, entre fines del siglo VI y principios del siglo VII, quien renueva el santuario, construye un Synodocium, que es un hospital para los enfermos y peregrinos que van a llegar a Mérida, e inicia oficialmente el comienzo del traslado litúrgico y el movimiento espiritual de las reliquias de la mártir, dentro y también fuera del territorio peninsular. De esta época de Masona, o seguramente un poco posterior, es la redacción de otra de las fuentes fundamentales para el estudio de la devoción a Santa Eulalia de Mérida ya en época visigoda, que es la compilación de las Vita Santorum Patrum Emeritensium, pertenecientes a los obispos de Mérida entre los siglos VI y siglo VII. En ella destacan los pasajes referidos a la Basílica Martirial de Santa Eulalia y también un curioso episodio casi cómico, del obispo Masona, quien para impedir que el rey arriano Leovigildo se llevase el milagroso velo o la túnica, porque no hay mucho consenso en las fuentes, a Toledo como reliquia de la santa, Masona se la metió en la boca diciéndole al rey que se la había comido y de esta manera logró que no se llevasen esa reliquia tan venerada en Mérida. A fines del siglo VII, la Pasión de Santa Eulalia se incluye en el interesante pasionario hispánico para ser leída en las celebraciones litúrgicas de su aniversario. Este texto, basado en el himno de Prudencio también, que es la fuente básica, la fuente fundamental, ofrece muchos más detalles históricos relativos a la familia de la niña, a los instigadores de su martirio y menciona expresamente a Calpurniano. Por último, entre los textos litúrgicos altomedievales difusores de esa temprana devoción a Santa Eulalia, tenemos que citar otra fuente que es el Officium in Diem Santa Eulalie, incluido en el antifonario visigótico mozárabe de la Catedral de León, algunas de cuyas estrofas aluden a su pasión, a la pasión de Santa Eulalia.
A partir del siglo VII, su devoción se fue extendiendo ya a través de las frecuentes peregrinaciones a su sepulcro, que trajeron en ocasiones muchas veces el traslado de alguna de sus reliquias a prestigiosos templos ya construidos o a iglesias que se construyen con este efecto para poder albergar esos restos venerados, que se ponen bajo su titularidad y que se conservan también en testimonios epigráficos, incluso algún iconográfico muy temprano, ya del siglo VII, en relación al martirio de Santa Eulalia. Un hito muy importante en este proceso de devoción a las reliquias de Santa Eulalia de Mérida es el que tiene lugar con el descubrimiento en las dos basílicas de Barcelona en el año 877, ya muy temprano, de sus reliquias. Este descubrimiento estimuló la expansión de su culto por toda la geografía peninsular, especialmente por toda Cataluña, el territorio catalán, y también por el sur de Francia. Respecto a la temprana expansión de este culto por la zona francesa, merece la pena destacar, porque además hace unos años ha habido un congreso específico sobre ello, la llamada Cantilena o Secuencia de Santa Eulalia, que data del año 881 y que se considera el primer poema conocido en lengua francesa y conservado en lengua francesa, que se inspira también en el himno de Prudencio y que cuenta la vida, la pasión y la gloria de Santa Eulalia de Mérida. A partir de principios del siglo X, avanzando ya en el tiempo, se conocen topónimos con el nombre de Santa Eulalia, de la mártir de Mérida, concentrados sobre todo en Francia, en las zonas del Languedoc, la Gascuña, el Perigord, la zona de Limousin, de Limoges, o la zona de la Santonge. Por último, y en la zona de Galicia y Portugal, en la zona comprendida entre los ríos Miño y Mondego, en la zona noroccidental, hay más de 30 iglesias dedicadas a Santa Eulalia previas, anteriores al año 1100. Con lo cual sacan una gran ventaja a otras advocaciones de otros mártires hispanos. Como dato curioso, podemos decir que a Santa Eulalia se dedicaba la iglesia de Iria Flavia, la primera sede, la sede previa de Santiago de Compostela, que ya se menciona en la donación de Alfonso III del año 866. No deja de ser sintomático que la única sede peninsular del noroccidente de la península episcopal que sobrevivió a la invasión musulmana esté dedicada a Santa Eulalia de Mérida, que es esta sede de Iria Flavia. Si vamos ya a nuestro territorio de Asturias, tenemos que decir que Santa Eulalia de Mérida está bien documentada, pero no contamos con testimonios del todo fiables en los primeros momentos de su llegada, sobre esa llegada de reliquias a la región, y tenemos, sin embargo, como contraste o como equilibrio, una serie de fuentes de todo tipo, algo más fiables, que mencionan la presencia de estas reliquias desde época y alto medieval, como bien ha estudiado don Agustín Evia Ballina. Como sabemos además, y se acaba de mencionar en la mesa por parte del coordinador de este ciclo, el culto de Santa Eulalia terminaría llevando a su proclamación como patrona de la diócesis de Oviedo en el año 1639, en un proceso, por cierto, muy bien documentado por Justo García Sánchez. En el repaso cronológico, de orden cronológico de estas fuentes, lo primero que sorprende, al menos a mí me sorprende mucho, es el silencio de las crónicas asturianas acerca de las reliquias de Santa Eulalia. Pero la verdad es que si tenemos en cuenta que tampoco las crónicas mencionan el Arca Santa y la Cámara Santa ni el tesoro de la Cámara Santa, pues esta ausencia ya deja de sorprendernos tanto. Parece que estaba todo ello englobado, asumido quizá en el conjunto palatino, en el oratorio de los Reyes, y por tanto se asumía que tenía que haber un tesoro. Pero a mí no me deja de sorprender esta ausencia o esta laguna, ¿no? Esta laguna, sin embargo, esta laguna de mención documental en las crónicas asturianas, en parte queda subsanada por la constancia escrita y epigráfica, como decía anteriormente, de la existencia en los siglos IX y X, un poco más tarde, de algunos templos asturianos dedicados a Santa Eulalia. Aquí tenemos dos de ellos, Santa Eulalia de Ujo en Mieres o Santa Eulalia de Selorio en el concejo de Villaviciosa. Son los dos románicos, lo que tenemos ahora mismo, pero ya estaban documentados en época altomedieval. Pero tenemos muchos más. Tenemos Santa Eulalia de Morcín, Santa Eulalia de Abamia, en Cangas de Onís, Santa Eulalia de Valle, en Carreño, por ejemplo, el concejo de Carreño. Tenemos además algún testimonio epigráfico de la existencia de reliquias de Santa Eulalia de Mérida en algunos templos altomedievales con otra advocación, que no es la de Santa Eulalia. Por ejemplo, en la iglesia de San Martín de Salas, que recogía la inscripción hace bastantes años Francisco Diego Santos. Se ha sugerido además, y esto creo que es algo interesante, a mí me ha llamado la atención, que la finalidad del relato de la pasión de la Santa de Santa Eulalia en el pasionario hispánico es mostrarla o presentarla como contrapunto femenino de la figura del mártir Tirso.
cuya pasión, según señalan las fuentes, parece que leía continuamente Santa Eulalia de Mérida. Por lo tanto, a mí lo que me llama la atención es que Santa Eulalia de Mérida haya llegado aquí sus reliquias y tenemos una advocación muy temprana ya, un culto muy temprano ya, que es el de la iglesia de las reliquias de San Tirso, en esa iglesia de la que nos queda solamente la cabecera al lado de la catedral, y que fue mandada a construir por el monarca Alfonso II el Casto, con lo cual tenemos ese tándem o esa pareja ya desde muy pronto documentados también en Oviedo. Su culto continúa, la continuidad de su culto, del culto a Santa Eulalia de Mérida en el siglo XI se constata por muchos otros testimonios. Santa Eulalia de Origa, por ejemplo, en Sala, data del año 1086, y también la mención a algunas reliquias de Santa Eulalia de Mérida en ciertas iglesias, algunas desaparecidas, como por ejemplo Santa Marina de Oviedo. Bien, pero si vamos ya a las fuentes medievales fiables, constatables y realmente que nos pueden aportar esa información sobre las reliquias, la mención a las reliquias y el culto a Santa Eulalia de Mérida en la Catedral de Oviedo, tenemos que mencionar sobre todo dos, en primer lugar, que son dos además contemporáneas. Una de ellas va a ser la mencionada, la dilatada inscripción que recorre la tapa del Arca Santa, la parte superior del Arca Santa de la Catedral de Oviedo, de fines del siglo XI, que menciona las reliquias de Santa Eulalia, y otra de ellas va a ser la relación de reliquias de la Cámara Santa que recoge el Códice de Valenciennes en la misma fecha, contemporáneo casi al Arca Santa, y que sitúa, sin embargo, fuera del arca el cuerpo de Santa Eulalia. Va a tener una autonomía, una situación independiente. El impulso de este gran relicario había sido una labor compartida entre la monarquía y el obispado y culmina con el acto solemne de la apertura del Arca Santa por parte de Alfonso VI en el año 1075. A partir del año 1100, sin embargo, como también se acaba de decir en la mesa, el polémico obispo Pelayo de Oviedo será la figura que más claramente impulse el culto y la devoción de las reliquias de la Cámara Santa en general y también de Santa Eulalia de Mérida en particular. Al Pelayo de Oviedo se debe la interpolación a la crónica de Alfonso III, en la que se atribuye la traslación de las reliquias de la Santa Eulalia de Mérida al rey Silo y a fines del siglo VIII, quien desde Mérida supuestamente las habría metido en una arqueta de plata, en una cajita de plata, y las habría depositado en la iglesia de Santianes de Pravia. Desde Pravia después, por parte de Alfonso II el Casto, esas reliquias se llevarían a San Salvador de Oviedo, a la catedral, para depositarlas en el tesoro del Arcángel San Miguel, en el segundo piso de la Cámara Santa, donde cuelga su arqueta, según dice este texto, cuelga su arqueta por unas cadenas sobre el Arca Santa. Es una disposición que es relativamente frecuente en los relicarios altomedievales europeos, y así se menciona cómo estaría colocada la arqueta de Santa Eulalia encima del Arca Santa en la propia capilla. A partir de este momento es cuando entra en juego el obispo Pelayo de Oviedo, quien se presenta a sí mismo como descubridor de las reliquias en el año 1102, cuando entrando en el tesoro de la Cámara Santa pregunta a los guardas sobre el contenido de esa caja y no sabiendo responderle estos, decide abrir la arqueta y encuentra la auténtica con el nombre de Santa Eulalia. La auténtica es un trocito de pergamino que identificaba las reliquias. Ante tal hallazgo, el domingo siguiente expone las reliquias de Santa Eulalia de Mérida públicamente en la Catedral de Oviedo y por último el obispo decide meter la caja que las guardaba en otra caja mayor, como se ha mencionado, de plata, que quizás sea la donada por Alfonso VI, que fue de nuevo depositada en el tesoro de la catedral. O sea que tenemos un impulso publicitario a estas reliquias y un protagonismo del obispo Pelayo que recoge la historia de la llegada de las reliquias. De este texto, que es el más extenso que tenemos de la llegada y publicidad de esas reliquias de Santa Eulalia de Mérida a la Cámara Santa, podemos extraer una serie de conclusiones. La traslación atribuida al rey Silo resulta cuando menos incierta. Las crónicas del siglo IX no la mencionan y los testimonios más tempranos de las reliquias de Santa Eulalia en Asturias no pasan por Oviedo. Sánchez Albornoz se preguntaba si quizá podrían haber llegado las reliquias de Santa Eulalia desde Córdoba, en las embajadas de Alfonso III, de la que llegan también los restos de los santos Eulogio y Leocricia, que es una posibilidad, quizá a principios del siglo X, a lo mejor. En segundo lugar, la interpolación de Pelayo puede inscribirse o se inscribe, eso ha sido estudiado ya con intensidad, en su política de legitimación de la importancia y antigüedad de la diócesis de Oviedo, en un momento delicado de la organización o reorganización de estas diócesis y en competencia con otras muchas, entre ellas la propia diócesis de Mérida. Y por último, yo creo que no hay por qué dudar de que realmente no hay por qué dudar de la noticia de Pelayo cuando se refiere a Alfonso VI como la persona que encarga o que dona esa arqueta de plata con la que se dignifican las reliquias de Santa Eulalia y finalmente se vuelven a colocar en la Cámara Santa.
En todo caso, sí que sabemos que desde su sede, Pelayo impulsó la expansión del culto en su diócesis y las reliquias de la Santa mantienen su presencia durante toda la Edad Media en los listados de reliquias de San Salvador, en la Cámara Santa, pero también situadas, como hemos dicho ya, situadas fuera del Arca Santa en un ámbito propio. La fama del relicario betense va a seguir creciendo en la Edad Media y en la Baja Edad Media cada vez van a ser más frecuentes los numerosos peregrinos que acuden a visitarlo, como seguramente se hablará en la próxima conferencia. Prueba de esta continuidad de culto es la fundación en el año 1344 de la Cofradía de la Cámara Santa, momento en que se documenta de nuevo la presencia del cuerpo de Santa Olalla, que fue mártir en Mérida, fuera del Arca Santa. Si avanzamos ya hacia la época moderna, tenemos que mencionar, como siempre, la figura maravillosa y útil para todos los historiadores del arte e historiadores en general de Ambrosio de Morales. Ambrosio de Morales presenta o nos transmite un texto de su viaje santo por las iglesias del Reino del Norte peninsular en el año 1572 y por primera vez ofrece una descripción pormenorizada de la arqueta de Santa Eulalia y de la disposición de las reliquias dentro de la arqueta. Ahí tienen el pasaje en el que señalo en amarillo una serie de términos o de cuestiones que me parecen más interesantes. El detalle de la descripción, desde luego, es importante porque además yo creo que en este momento seguramente respondía esa disposición a la forma de cómo estarían o la más parecida a cómo estarían seguramente en la Edad Media. Bueno, de ese párrafo que no voy a leer porque lo tienen delante, pero sí que me parece que es muy interesante sonsacar o destacar algunos elementos. Por ejemplo, una serie de noticias como que la arqueta estaba en la Cámara Santa en este momento, porque circula bastante por diferentes zonas de la catedral, parece ser, ¿no? Estaba al lado de una de las reliquias más importantes, que es el Santo Sudario. Además, nos sirve como referencia este párrafo, este texto, para comparar el estado de la pieza en el siglo XVI con la que presenta en la actualidad, después de una serie de intervenciones y restauraciones por los avatares que sufrió, a los que me referiré en unos minutos. Dentro del arca mayor, y esto es muy importante, que hoy se conserva, había otra arca menor, de plata, que perfectamente pudo ser la que sirvió para trasladar las reliquias desde Mérida a Asturias. Esta arca, pequeñita, contenía algunos huesos y cabellos de la Santa, y no la pudo ver Ambrosio de Morales directamente por no poder abrirla, según dice en el pasaje. Por lo tanto, o bien se conservaban las auténticas que mencionaban esos restos, o bien se lo pudieron contar. Aunque él es verdad que era muy crítico y siempre ponía en cuestión esas noticias y no se lo creía todo de plano, sino que las cuestionaba, porque era una persona que entendía bien también, sabía leer los documentos y desde luego tenía un ojo crítico y moderno para todas estas cuestiones. El sistema de custodia de reliquias a modo de cajas chinas, unas cajas dentro de otras, era muy frecuente en la Edad Media, ya desde la Alta Edad Media, y se ha descrito para el Arca Santa también. Por lo tanto, este dato ratifica nuestra opinión que esa disposición de reliquias dentro del Arca Grande, del Arca de Plata de Santa Eulalia, probablemente no estaría alterada respecto a la disposición original. Por otra parte, es interesante otro dato. Y es que fuera de esas cajas pequeñas, el arca custodiaba el supuesto velo, o túnica, velo parece más bien, ensangrentado de la Santa, que protagonizó la anécdota de masona que acabo de mencionar, y que se cita ahora este velo por primera vez en Oviedo por Ambrosio de Morales. Finalmente, el cronista testimonia la salida en procesión del arca con las reliquias de Santa Eulalia en época de necesidad, lo dice ahí, en procesión en las mayores necesidades en aquella tierra. Por tanto, este dato también nos habla de esa continuidad de su culto y de que esas reliquias no perdieron el valor taumatúrgico, el valor curativo para las gentes asturianas, en este caso, que van a mantener esa devoción y que van a seguir sacándolas en procesión. Después de Ambrosio de Morales, como muchas veces sucede con otros cronistas posteriores o historiadores de la época moderna, poco más se va a aportar respecto a la arqueta de Santa Eulalia de Mérida y a la disposición de sus reliquias. Es decir, que nos sirve perfectamente este párrafo como punto de partida para poder comprender o conocer un poco más a fondo esa disposición de las reliquias. Bien, y si pasamos ya a reconocer o a poder describir un poco más de cerca esta magnífica arqueta, tenemos que ubicarla, como ya comentamos, en esa capilla barroca, bajo ese baldaquino que se construye para depositar sus reliquias a fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII por los arquitectos Fernández Camina, padre e hijo. Y en cuanto a su descripción, se trata de una arqueta de plata sobredorada, aunque hoy en día ha perdido bastante el dorado, de forma prismática, una forma muy frecuente en las arquetas relicario de la Edad Media, y que está decorada o tapizada con la técnica del nivelado y del repujado. El interior de la arqueta alberga actualmente las reliquias de la Santa en otra arqueta pequeña tapada con un paño.
Mientras la base de la arqueta y el interior están formados por planchas lisas, nada más por esas láminas de plata lisas, las caras vistas exteriores, tanto la tapa como todo alrededor de la arqueta, todas las caras de alrededor, se ornamentan con motivos nielados que se repiten incesantemente en todas las superficies de la pieza. Eso es una iconografía muy repetitiva, ¿no? En ese sentido, muy poco rica. Sobre un fondo punteado, con diminutas marcas de punzón, e invadido completamente su totalidad por unas líneas muy finas festoneadas, se recortan en el frente de la arqueta, en los laterales y también en la tapa una serie de escenas. En los lados largos son tres medallones que se ven aquí en 2 pisos y en los lados cortos son 4, en pisos de 2 y 2. Bueno, pues en esos medallones se ubican o se alojan escenas de carácter áulico, cortesano, islámicas. Son escenas que aparecen ya en otras muchas piezas semejantes del ámbito hispano-musulmán. En esta escena, en este caso, aparecen 3 personajes. Uno de ellos es el personaje central, tiene un tamaño jerárquico, por lo tanto habla de una escena cortesana con una jerarquización de la importancia social del estatus, en el que hay un personaje en la parte central y lo flanquean 2 sirvientes en una composición casi en paréntesis, se dirigen sus cabezas como en un paréntesis hacia la figura central, que se encuentra ataviada con unas ropas muy ricas, con mangas muy anchas, con una túnica con mucho tejido, con mucha tela. Están tocados con una especie de bonete los 3 personajes. Y el soberano, o la persona de importancia que está en la zona central, está situado en una especie de peana o de soporte, sustentado simplemente por un elemento vegetal decorativo. A veces estos elementos suelen ser zoomorfos, en este caso simplemente una especie de rama, ¿no?, o de elemento vegetal. El soberano, la persona que está en el centro de la composición, en una de sus manos lleva una copa, un vaso, una copa, que también es un elemento muy frecuente, y en otra lleva una especie de flor con el tallo muy largo. Y los otros 2 personajes se dirigen a este central apuntándolo con su dedo índice. Es como si estuviesen indicando la importancia de este personaje central. Todos ellos van ataviados con vestiduras ricas y con esos bonetes en los que se van a tocar. Y luego tenemos todo el resto de la superficie de la arqueta en la zona de las enjutas o de la intersección entre los polilóbulos. Hay una especie de clípeos en los que se inscribe una crucecita que está formada o que se forma gracias a la disposición de 4 corazones dispuestos de forma radial que generan una cruz. En realidad son 4 corazones que al juntarse generan esa cruz en el centro. Y todo ello se repite continuamente en toda la superficie de la arqueta. Bien, en la parte lateral repite los mismos motivos y aquí sí que podemos ver, sin embargo, esas asas en forma de serpiente que son fruto de una restauración posterior de época moderna de la arqueta. La parte superior también de la arqueta está recorrida por una especie de ataurique vegetal o de roleos, de motivos vegetales en los que acaban en hojas de hiedra y también en palomas en algunas zonas, ¿no? Y luego toda la parte superior, la parte de la tapa, que tiene forma de artesa, en forma de troncopirámide truncada, está recorrida completamente por la inscripción a la que me voy a referir más adelante porque es muy interesante. Aquí la tenemos. Bueno, la cubierta de la arqueta Santa Eulalia, que es una arqueta no muy grande y que está ahora mismo ubicada bajo el baldaquino, no se puede ver bien más que cuando se saca en procesión el día de Santa Eulalia, pero también tiene la disposición que tenían las otras figuras, con esos medallones, con esos personajes en disposición simétrica. Y, sin embargo, todas las bandas de alrededor están recorridas, como decía ahora mismo, por esa inscripción, una inscripción cúfica, también con letras nieladas. Es un cúfico sencillo, pero en algunos lugares está también rematado por algunos motivos florales. Y que la primera traducción de esta, y yo creo que la única, los demás se dedican a repetirla, ¿no?, de esta inscripción se debe a Pascual Gallangos, que se la tradujo a petición de Juan de Dios Miguel Vigil, a partir de una copia de un dibujo que había hecho Ciriaco Miguel Vigil. La tradujo en el año 1845 y esta fue la traducción que ofrece. Bendición completa, abundancia de bienes y de comodidades y seguridad perfecta. Celsitud siempre en aumento, paz duradera, juntamente con la gloria e imperio perpetuo. Entre paréntesis se entiende que es a la persona que posee esa pieza. Bueno, es una fórmula muy frecuente en las arquetas islámicas altomedievales, ya desde época califal, porque son los parabienes que se desean a la persona que recibe ese regalo, que recibe esa arqueta. En el siglo XIX se va a abordar por primera vez el estudio artístico de esta arqueta, en un trabajo que es muy interesante, que se publicó en una revista, el Museo Español de Antigüedades, Rada y Delgado, pero también se van a ocupar de ella los autores eruditos del siglo XIX, tan interesantes para nosotros siempre, como son José María Cuadrado, el propio Ciriaco Miguel Vigil, Pascual Gallangos,
o el propio Rada y Delgado que acabo de mencionar. En el siglo XVII, la Arqueta sufre la primera restauración conocida, de la que tengamos constancia. En teoría, Ambrosio de Morales vio la Arqueta en su estado original y, sin embargo, en el siglo XVII ya tenemos una serie de modificaciones que afectaron fundamentalmente a la zona de las cerraduras. Esas cerraduras que se disponen, esta es la parte trasera de la Arqueta, que se disponen en paralelo a la parte trasera de la Arqueta, y otra más que está cerrando por la parte frontal la Arqueta de Santa Eulalia. Además, en este momento parece que se colocan las 8 abrazaderas en las esquinas de la Arqueta para sujetar seguramente las planchas metálicas y que se ven claramente que son de otra época, no son las originales, que probablemente fueran de otra manera o simplemente no existiesen, ¿no? Bueno, esta es una de las reformas más importantes que sufre la Arqueta, que tampoco es tan importante, lo que pasa que nos oculta, las dispusieron encima de algunos de los medallones de forma que se oculta esa iconografía. Es la misma que la del resto, pero parece que molesta un poco a la vista cuando tienes que ver el conjunto de la pieza. Ambrosio de Morales vio 3 cerraduras, menciona 3 cerraduras, pero seguramente no son estas, estas fueron las repuestas, no las describe, por lo tanto nos falta ese detalle. Seguramente de ese momento datan, como decía anteriormente, las asas en forma serpentiforme que tenemos a los lados de la Arqueta para sujetarla, que también parecen una factura de época moderna posterior. Tenemos noticias que nos transmite Ciriaco Miguel Vigil en el siglo XVII, que menciona que la Diputación del Principado de Asturias acuerda dedicar una partida económica, una cantidad de su presupuesto, a la mejora, dice, de esta urna de plata, que el platero betense Fabián de Vigil Caso estaba acabando. Las actas de la Junta General del Principado recogen el día 2 de noviembre de 1668, como recoge Enrique López en su estudio sobre la Arqueta, el acuerdo de la Diputación de colaborar con 50 reales para que se hiciese una urna de plata que dignificase las reliquias de Santa Eulalia, tal como ya han acordado con el Cabildo. La intención de hacer una urna de plata nueva, un relicario nuevo que recogiese las reliquias de Santa Eulalia, parece que está clara. Sin embargo, no está claro el destino que finalmente tuvo ese dinero, porque según parece, el dinero estuvo destinado a la reparación de la Arqueta y no a la construcción de una Arqueta nueva, sino que lo que tenemos es la urna que ya existía. Enrique López ha documentado estas otras noticias, algo posteriores cronológicamente, de fines del XVII, principios del siglo XVIII, también referidas a la reparación de la urna, que está bastante bien recogido en el libro que publicó en el año 2010. No es posible averiguar con exactitud el alcance de esas reformas, de esas reparaciones, porque hay una falta de concreción en las noticias, ¿no? Pero sí que tenemos una noticia un poco ácida, una crítica un poco ácida de Amador de los Ríos, que dice que fueron unas reformas inconvenientes, dice Amador de los Ríos. En el siglo XIX se produce un hito importantísimo para la Arqueta y la reliquia de Santa Eulalia de Mérida y su culto en Asturias, y es la apertura del relicario el 14 de diciembre por parte del obispo de la diócesis, Fray Ramón Martínez Vigil, que está aquí en esta imagen. También estaban presentes el cardenal y el arzobispo de Santiago y el obispo de Lugo, acompañados de numerosos fieles, expectantes, y en este acto queda por escrito, deja constancia documental del mismo, el libro de acuerdos del archivo de la Catedral de Oviedo, que recoge a su vez Enrique López en este libro. Hay una crónica bastante detallada de la apertura de esta Arqueta, con sus reliquias, que parece que entonces estaban en ella los cabellos y las cenizas de Santa Eulalia, y parece que en ese momento se extrajo también uno de los huesos de la santa para colocarlo en otro relicario que regaló el obispo Fray Ramón Martínez Vigil. O sea que es un momento en que se abre la Arqueta, se reconocen las reliquias y una reliquia, uno de los huesos, se saca a otro recipiente. Por lo tanto ya empiezan a desperdigarse esas reliquias. Si avanzamos ya en la primera mitad del siglo XX, tenemos que hablar de peripecias o de avatares de la Arqueta de Santa Eulalia en la Catedral de Oviedo, en esa primera mitad del siglo XX, y la primera de ellas es muy desafortunada. Parece que el 14 de diciembre de 1916 se convoca al Cabildo de la Catedral de Oviedo para informar de un robo que parece que descerrajó la Arqueta de Santa Eulalia de Mérida, que se hallaba colocada en el altar mayor de la iglesia. Por lo tanto, como decía antes, la Arqueta circula por diferentes zonas de la Catedral de Oviedo, sin que, sin embargo, se hayan llegado a detectar el robo o la desaparición de ninguna de las reliquias que se encontraban dentro de esa Arqueta pequeña. Al día siguiente se colocaron los restos de Santa Eulalia de Mérida provisionalmente en otra urna, en espera de que fuese reparada la Arqueta original.
Esta es una fotografía muy interesante, aunque muy triste también, del estado en el que quedó la arqueta de Santa Eulalia después de ese robo y que recoge el libro de Enrique López fechado en el año 2010. Quedó muy destrozada, relativamente destrozada. Si vemos las joyas de la Cámara Santa, pues quedaron bastante peor, ¿no?, cuando la Revolución del 34, pero desde luego es una imagen triste. Yo no la conocía en el estudio que había hecho anteriormente y la conocí a través del libro de Enrique López, ¿no?, que luego afortunadamente se fue a restaurar. Pero no todo es triste en este momento, en esta primera mitad del siglo XX, respecto a la arqueta de Santa Eulalia, sino que tenemos una noticia muy interesante, que es la exposición de la arqueta, la exposición de esta arqueta en un certamen internacional que tiene lugar en Barcelona en el año 1929. Parece que la arqueta se fue con el Arca Santa también y con otra serie de piezas de la Catedral de Oviedo a esta exposición. Se ve que ya era una arqueta relativamente conocida por los estudios del siglo XIX y su calidad y su aprecio le llevó a circular o a llegar a esta exposición, ¿no? Junto con la arqueta de Santa Eulalia y con el Arca Santa se llevaron la lápida de Itacio, el sepulcro de Itacio, la cruz de los ángeles y alguna pieza más que ahora mismo no tengo anotada. La exposición se desarrolló entre el 20 de mayo y el 15 de enero de 1930 y en ese momento vuelve a la Cámara Santa otra vez la arqueta, a la Cámara Santa. Bien, pero volvemos a tener mala fortuna con la arqueta de Santa Eulalia y 4 años después de la llegada en 1930 de esa arqueta, tiene lugar la famosa voladura, o la desgraciada voladura de la Cámara Santa durante la Revolución de 1934. Esta voladura, este desperfecto, este desastre, causó nuevos daños a la arqueta, que estaba pues recién restaurada, y en este momento, por tanto, estaba en la Cámara Santa, no estaba en la capilla barroca, porque si no, no hubiera sufrido tanto. Don Manuel Gómez Moreno, que está aquí en esta imagen, fue nombrado director de los trabajos de recuperación de desescombro de la Cámara Santa, como bien ha estudiado María Pilar García Cuetos, y recoge estas palabras que tengo en la diapositiva a la vista del estado en el que se encontraba la arqueta de Santa Eulalia. Dice: la caja de Santa Eulalia también ha tenido grandes desperfectos en su frente de plata dorada y nielada. Gómez Moreno supervisa la restauración, lleva a cabo la dirección de los trabajos y afortunadamente, puesto que era un hombre sensible y experto en lo que hacía, la arqueta se recompone en lo más parecido a su estado original sin ningún tipo de modificación y por lo tanto la tenemos en ese estado después de la restauración de Gómez Moreno. Pero un año después, el Arca de Santa Eulalia, junto con el Arca Santa también, se van a la exposición a una exposición que tuvo lugar en el Museo del Prado, en Madrid. Parece que las dos arquetas se colocaron el 23 de mayo de 1935 en la zona del vestíbulo del Museo del Prado, con otras piezas también de arte sacro, de arte religioso, y en el caso de la arqueta de Santa Eulalia se colocó sobre un pedestal de piedra, el Arca Santa sobre un pedestal, sobre un soporte de madera, como ha estudiado recientemente mi compañero, el profesor Juan Carlos Aparicio. El 12 de junio de 1939 llegan a Oviedo ambos relicarios, el Arca Santa y la arqueta de Santa Eulalia, y lo hacen por la noche, en el momento en que la Cámara Santa estaba empezando su reconstrucción. Parece además que en el año 1938 la Junta Central del Tesoro Artístico pasó por el Museo del Prado y menciona el Arca Santa junto a otra arca más pequeña, que probablemente fuera esta más pequeña, la arqueta de Santa Eulalia, porque claramente es un tamaño, es una arqueta relativamente pequeñita de tamaño, tiene 30 por 40 o algo así. O sea que la arqueta viajó y la arqueta fue apreciada y conocida y divulgada en esas primeras décadas del siglo XX, pese a todos los avatares que fue sufriendo. Bueno, si pasamos ya a comentar las posibles filiaciones artísticas o iconográficas de esta arqueta, podemos mencionar una serie de paralelos muy interesantes que nos van a aproximar más o menos a una datación que yo considero un poco anterior a la datación tradicional de esta pieza, y sin embargo todo esto hay que hacerlo con suma cautela, porque la inscripción del Arca de Santa Eulalia no nos facilita ningún dato, ni fecha, ni ningún dato sobre la dedicación de la persona, ni el patrocinador, ni ningún elemento histórico que nos pueda dar alguna pista, que sí nos dan otras piezas del arte hispano-musulmán, como la que tenemos en pantalla, que es la arqueta de Leire. Estamos obligados entonces a hacer un análisis tipológico, plástico, estilístico, iconográfico para poder ir acercando esos documentos. Respecto a la iconografía, aquí tenemos en este ejemplo de la arqueta de Leire o de Abd al-Malik, que se conserva en el Museo de Navarra, que está fechada a principios del siglo XI, una iconografía muy semejante. Es una disposición, es una iconografía áulica que se extiende desde principios de la época califal, o bueno, al menos desde principios del siglo IX.
siglo X hasta toda la Baja Edad Media, incluso en piezas muy tardías ya, que es una escena cortesana, áulica, a veces aparecen animales, a veces aparece el soberano en una disposición con sus sirvientes, muchas veces, y que son escenas que se repiten, a veces se entrelazan los lóbulos de cada una de esas arquetas, pero son muy semejantes a las que tenemos en la arqueta de Santa Eulalia. Son iconografías califales, ¿no? En todo caso, que remontan a tiempo atrás, antes del siglo XI, desde luego. Aquí tenemos un detalle de esa arqueta de Abd al-Malik, la arqueta de Leire del año 1005, en la que podemos ver pues una iconografía muy semejante, parecida en composición, parecida en elementos que se soportan en la mano, que soporta el soberano en la mano, una especie de vaso o de perfumero, que son elementos muy frecuentes en este tipo de objetos profanos, laicos, ¿no? En principio de corte. También tenemos otro bote, que es el bote de Almugira, que está fechado en 968, siempre dentro del siglo X, y que se conserva en este caso en el Museo del Louvre y que presenta una iconografía muy semejante. Esos lóbulos que se entrelazan también, en este caso la peana que soporta a los tres personajes, que el central es un personaje, es un músico, están soportados por cuadrúpedos, por una especie de leones en disposición muy simétrica, como semejante a los tejidos también, a los tejidos hispano-musulmanes, que son muy frecuentes, y también nos puede entonces recordar o nos puede servir de paralelo para poder ir acercando esa afiliación y esa cronología de la arqueta de Santa Eulalia de la Catedral de Oviedo. Pero fuera de la península hay algunas piezas, como este tablero que parece que pertenecía al friso de un palacio fatimí en el Cairo, en el museo, y se encuentra en el Museo de Arte Islámico del Cairo, que también tiene una composición, una disposición, la talla de su madera muy semejante. Son figuras también sentadas a la manera morisca, con amplias túnicas, un atavío rico, tocados con una especie de bonete, que sujetan objetos en su mano, objetos cortesanos, objetos de lujo también, y que nos hablan de un vocabulario muy semejante, en este caso anclado en el Egipto fatimí, que son piezas que van a circular frecuentemente por todo el Mediterráneo. Nos ayuda mucho el estudio epigráfico para poder acercar una cronología más exacta a la arqueta de Santa Eulalia. En cuanto a la afiliación epigráfica, la inscripción cúfica que tiene la arqueta de Santa Eulalia, que acabamos de mencionar, que bordea la tapa, se parece mucho a las inscripciones, por ejemplo, que bordean la arqueta de Ixán II de la Catedral de Gerona, que está fechada en el año 976, y otras 4 arquetas que se fechan un poco más tarde, entre el siglo XI y el siglo XII, que se conservan en el Tesoro de San Isidoro de León, y algunas de ellas en el Museo Arqueológico Nacional también. Son todas de plata dorada nielada y son muy semejantes a la arqueta de Santa Eulalia. Aquí tenemos una de ellas, que está fechada a principios del siglo XI, que se parece bastante, es más pequeña, pero se parece bastante, sobre todo en la parte de la inscripción. Esta otra que tenemos a nuestra izquierda, que también está en la Colegiata de San Isidoro de León, y luego la parte de la derecha, que también procede de San Isidoro, pero que está en el Museo Arqueológico Nacional, que tiene una forma ovalada, pero también es de plata, también está nielada y con un tipo de inscripción muy semejante, ¿no? Están todas fechadas en el siglo XI y podrían remitirnos también a ese vocabulario común. Aquí tenemos otra también, el Museo Arqueológico Nacional, también muy parecida. Bien, y en la Catedral de Oviedo tenemos 2 posibles piezas que podrían ponerse en relación con esa inscripción. Es la propia inscripción del Arca Santa de la Catedral, que tenemos aquí en la fotografía un detalle de una de las letras, este cúfico, pseudocúfico, mejor dicho, florido, y la arqueta del obispo Arias, que también está recorrida en su parte superior por una inscripción. Lo que pasa es que en este caso no nos sirven porque son inscripciones, como señaló ya en su momento Gómez Moreno, inscripciones pseudocúficas, no son inscripciones cúficas. Por lo tanto, ese paralelo que nos venía muy bien, que nos acercaba muy bien como referente a estas piezas, no nos sirve en este caso, sino que se parecen más a esas otras piezas foráneas de fuera de Asturias. Bien, el profesor Felipe Maillo Salgado de la Universidad de Salamanca me ayudó muchísimo porque, por supuesto, yo no sé árabe y menos paleografía árabe, cuando hice el estudio de la arqueta, y me dio la pista definitiva, porque iconográficamente este tipo de motivos, como acabo de mencionar, pues se extienden mucho en el tiempo y se extienden dentro de un ambiente cortesano, califal, pero también abasida, pues se extienden hasta el siglo XII probablemente. Por lo tanto, esta no era la pista definitiva. La pista definitiva la va a dar realmente el análisis paleográfico de la inscripción de Santa Eulalia. Y Felipe Maillo me ofreció esta traducción, que fue la que se publicó en su momento, y que difiere algo de la de Gallangos. Dice: bendición a la comunidad, gracia completa, bienestar cumplido, paz duradera, felicidad, gloria, reino eterno y gracia completa, bienestar cumplido, excelsitud sublime, salud perpetua con honra. Son fórmulas repetidas como si fuesen mantras,
como decía anteriormente, que desean esos parabienes a las personas que poseen la pieza. No tenemos, sin embargo, ni un nombre de persona, ni una fecha, ni el motivo de la dedicación, ni nada más. Por lo tanto, nos falta esa parte que documentaría mucho mejor el contexto de la pieza. Bien, y para finalizar ya, porque ya se va acabando el tiempo, se podrían apuntar siempre de forma abierta y siempre sin cerrar nada definitivo, porque en estos temas es muy complicado al haber tan poca documentación, algunas conclusiones, ¿no? Conclusiones sobre su cronología. Bueno, a la vista de lo que acabo de mencionar, podríamos apuntar dos cronologías posibles. Una, que la arqueta se fechase en el siglo XI, momento en que supuestamente la dona Alfonso VI y fuese de esa época para dignificar las reliquias de Santa Eulalia de Mérida. Iconográficamente encajaría porque se parecerían esos motivos, los lóbulos en las diferentes arquetas que fuimos viendo y que tiene una cronología dilatada en el tiempo, que ya parte de época anterior. Y la segunda opción, que es con la que yo me quedo, que es adelantar su factura, su cronología, a la época del califato de Alakam II, que sería el último tercio del siglo X. Esta conclusión está apoyada claramente por la inscripción, por el análisis paleográfico de la inscripción, ¿no? Que parece que es una inscripción hispano-musulmana, o sea que la arqueta parece que estuvo hecha en talleres hispano-musulmanes, pero que coincide casi perfectamente con el tipo de letras del bote de Zamora, que es otra de las piezas también califales del 964, aquí sí que tenemos la fecha de la pieza, y que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. O sea que esa similitud tan enorme, tan grande, es la que permite definitivamente, o me ha permitido atreverme a adelantar la fecha de la arqueta a fines del siglo X y no al siglo XI, que es cuando se estaba fechando en la historiografía hasta este momento. Sobre la afiliación artística, bueno, lo acabo de mencionar. Parece que todo apunta a que se trata de un taller hispano-musulmán, conocedor de esas piezas califales, conocedor de esas iconografías y de esos motivos, pero que lo van a reinterpretar de una manera un tanto naif o un tanto modesta, ¿no? Por ejemplo, los rasgos del rostro de los personajes son rasgos que están... Hombre, esto es metal, no es marfil, ¿no? Que da más posibilidades de talla también, pero son rasgos un poco sumarios, ¿eh? Y parece que se conocían los modelos, pero que no está hecha por una mano tan experta como los botes que acabamos de ver. En todo caso, sí que tiene vinculación con los modelos fatimíes que circulaban por el mercado mediterráneo. Es frecuente, se documentan en Francia, en el sur de España, incluso llegando al norte también, muchísimas piezas, cristales de roca fatimíes, joyas, arquetas islámicas, muchísimos tejidos que servían, por cierto, para envolver reliquias muchas veces en las catedrales y monasterios, también como sudarios para los reyes cristianos. El monasterio de las Huelgas de Burgos, por ejemplo, tiene una magnífica colección textil islámica y, por lo tanto, eran piezas que se conocían, que circulaban, que se vendían, que se compraban, ¿no? Y a raíz de esto, y para terminar ya definitivamente, tendríamos que apuntar algunas cuestiones sobre la forma de cómo llegan a estos objetos islámicos a manos de monarcas cristianos, como Alfonso VI, si fue el que la regaló a la Catedral de Oviedo. Alfonso VI, junto con los monarcas cristianos en época de Reconquista, van a llevar a cabo una serie de expolios, de pillajes, de botines de guerra, que están bien estudiados por el profesor Juan Carlos Ruiz Souza, y que en esos expolios muchos de los objetos acabarían finalmente en manos de los monasterios o en los tesoros de las catedrales, curiosamente envolviendo o alojando las reliquias de los más apreciados mártires cristianos, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Pillaje de guerra, botín. Otra posibilidad, que tampoco se puede descartar, es el regalo, son los regalos, el intercambio de regalos diplomáticos. Era frecuente el intercambio, el agasajar a los invitados, cristianos islámicos, en contactos diplomáticos, de forma que pudo haber venido también a través de uno de esos regalos, quizá, ¿no? A raíz de esos contactos. No hay que olvidar tampoco en ese sentido que Alfonso VI tuvo como concubina a una musulmana que se llamaba Zaida y que se bautizó con el nombre de Isabel. Probablemente también es posible que en ese ajuar o en ese contexto de contacto con Zaida tuviesen conocimiento de estos objetos, incluso que pudiese llegar a través de su ajuar, no lo sé, era concubina, no era la esposa. Pero en todo caso estaban circulando y había una relación desde luego estrecha.
son posibilidades y es frecuente que aparezcan en San Juan de la Peña. Tenemos, por ejemplo, en el monasterio de San Juan de la Peña en Aragón tenemos ese tipo de objetos, en San Isidoro hay muchísimos también, en Galicia también, en la Catedral de Santiago de Compostela hay tejidos, había un mercado muy floreciente ya en esta época, por lo tanto pudieron haber llegado de cualquier parte, ¿no? Y con esto me gustaría ya terminar agradeciéndoles muchísimo su atención y con este fragmento de Federico García Lorca sobre el martirio de Santa Eulalia que me parece que es pertinente. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias por su amena e interesantísima conferencia y abrimos un turno de preguntas o de intervenciones. Muchísimas gracias por la exposición que nos dado. Yo quisiera, siempre que se habla de Santa Eulalia, surge como un interrogante, por lo menos a mí. Eulalia de Barcelona, Eulalia de Mérida, la misma persona, son distintas. En los dísticos eucarísticos de la liturgia hispánica hacen referencia a la Eulalia, la otra Eulalia. Sí. ¿Qué opinión es la suya? Sí. Bueno, yo soy historiadora del arte, entonces, desde el punto de vista iconográfico, efectivamente hay dos Eulalias, aparecen reflejadas ya durante toda la Edad Media. En las tablas, por ejemplo, catalanas, aparece Eulalia de Barcelona, diferenciada de Eulalia de Mérida. Entonces, yo creo que es posible que haya habido dos. Claro, yo conozco más a la de Mérida, pero sí que aparecen mencionadas, como bien dice, las dos Eulalias, las dos advocaciones, Mérida y Barcelona. Sin embargo, Pasionario es muy por el estilo. Sí, es muy muy parecida. parecida. La impresión de que es la misma edición. Sí, es parecida, sin embargo, alguna tradición diferente hay, Sí, porque iconográficamente, desde luego, hay diferencias. Y el dato de los dísticos eucarísticos que hace referencia a las dos. A las dos, sí. Sí. Es un tema que sigue estando un poco abierto, sigue siendo un tema interesante. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención más? Yo, como mera curiosidad, sencillamente, si puedo, la historia documentada de Santa Eulalia de Mérida en Oviedo tiene una equivalencia en el caso catalán, es decir, ¿tiene todo ese pedigrí expuesto? No, que yo sepa, desde luego, no, que va. No. En Cataluña, en Barcelona no hay este rastro documental ni esta devoción tampoco desde tan antigua, no. Yo creo que la devoción es más bajo medieval, la de Barcelona, aunque aparece en la historia, ¿no? Pero en época alto medieval, pero desde luego todos los testimonios más intensos o más frecuentes son un poco más tardíos. Hay un relicario esculpido, ¿no? Que es bajo medieval desde el siglo XIV, en Barcelona, que narra la historia de Santa Eulalia, pero es la de Mérida. Es Santa Eulalia de Mérida. Entonces, bueno, hay mucha confusión, es muy complejo. En el congreso que se hizo sobre la cantina de Santa Eulalia se trató un poco este tema y había bastante confusión. Vino gente también francesa y trabajaron estos temas y es una advocación difícil de diferenciar. No lo sé, mucho más no puedo decir de esto porque no sé más, pero bueno, habría que indagar, sí, desde un punto de vista más litúrgico, quizá. La Santa Eulalia y Santa Julia, que son las titulares de la Catedral de Elne, sería la Santa Eulalia de Mérida. Yo pienso que sí. Y está ya en el sur de Francia. Sí, en Francia se documentan muchísimas iglesias de Santa Eulalia de Mérida, en la zona de Limoges, en la zona de Languedoc también. Sí, hay mucha influencia a través de Cataluña probablemente, cuando se descubren también allí las reliquias. Sí, en Francia, en Portugal, en la zona norte de Portugal. En Italia no lo sé tanto, no lo sé. ¿Es posible que haya una transferencia de un culto bien asentado en una parte de la península ibérica, culto además relacionado con momentos todavía adorables, digamos, de la España cristiana, ¿no? Sí. Y que esa transferencia se vaya a Cataluña, que es lo que forma parte del condado de Carlomagno, vamos. De Carlomagno, sí, la marca hispánica. ¿no? Sí. Y que efectivamente haya una transferencia. Y que haya pasado desde Mérida. De prestigiar, incluso, Sí, ¿no? sí. Claro, de legitimar la antigüedad. De ese otro foco de independencia. Posiblemente. Hay mucha confusión, no lo sé. Las dos advocaciones, las dos Santa Eulalias es complicado, es posible, porque la buena, la bien documentada, son las dos, perdón, la bien documentada o la mártir de Prudencio, la mártir niña, que además es una historia muy tremenda, ¿no? Pues es la de Mérida.
es la que tiene denominación de origen. Exactamente. Martín, además allí se conserva perfectamente, es una maravilla como está excavado, ese museo que enseñaba en una diapositiva, hay epigrafía, es una maravilla. El Museo de Arte Romano también hay muchos testimonios. Entonces, bueno, yo, no sé, me quedo con la nuestra. Y posiblemente hay una transferencia efectivamente de culto de un lugar a otro, porque lo de Barcelona no sé. La de Rávena sería... En Rávena está, en el cortejo de vírgenes en San Apolinar está Santa Eulalia también, ¿sí? La de Mérida. Claro, yo creo que sí. No lo sé, es que en Italia, claro, probablemente también haya circulado. Hay una Porque cuestión cronológica, ¿sabes? ¿Qué fecha tiene San Apolinar? Son del siglo VI, los mosaicos. Son del VI. Por tanto, no están muy lejos. No, están cerca, sí. Del culto, ¿no? Sí, hombre, es Y muy bueno, si la temprano. catalana no tiene la denominación de origen, es improbable que esté, porque podemos defender la hipótesis del viaje mediterráneo de Sí. como Sí. pasa con el famoso Sí. Nicolás Di Bari, Santa Sí, Juan. sí. Porque ahora quién te desfila por Oviedo con trineos, que ya se come. ¿Y la del Taurobolium de Bóveda? Santa Eulalia de Bóveda, Sí. es muy temprano. Santa Eulalia de Bóveda es muy temprano también. Es visigoda, ¿no? Santa Eulalia de Bóveda. Sí. Bueno, hay un primer edificio previo, Muy tarde imperial, muy tarde imperial. muy tarde imperial, y luego se sigue reutilizando en la Alta Edad Media, Santa Eulalia de Bóveda. Y también Santa Eulalia, efectivamente, en Lugo. Sí. Hay muchas, ¿eh? También en Galicia hay otras Santa Eulalias, y Galicia, Portugal, Asturias muchísimo, en León, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la escritura cúfica y pseudocúfica? Yo en algún momento, una vez he leído que en el Arca Santa de Oviedo, que tiene, parece la escritura pseudocúfica, parece que el idioma árabe estaba, que digamos, cooficial con el por entonces utilizado, pero, sin embargo, tal como he leído, los que grababan esas letras no lo conocían muy bien y se equivocaron varias veces. Hay errores allí. No sé si esta sería la diferencia entre la cúfica y la pseudocúfica. Manuel Gómez Moreno, cuando estudia el Arca Santa, que es el primero que la estudia, dice que es una letra pseudocúfica. No hay una traducción, es decir, no es una letra que se pueda leer como se puede leer la de Santa Eulalia. Entonces, pienso que es más una inscripción decorativa, ornamental, ese cúfico florido, ¿no? que una inscripción legible, ¿no? que se pueda leer. Pero bueno, eso sería cuestión de los arabistas que puedan. Si tuviera aquí Felipe Maillo, os podría ayudar un poco más, porque claro, las inscripciones en el mundo islámico además tienen un carácter decorativo importantísimo, ornamental. Yo creo que muchas veces muchos talleres, incluso talleres hispano-musulmanes o cristianos, incluso que imitan a veces esas inscripciones porque son bonitas, porque son decorativas y terminan en ramas, en hojas de hiedra, en flores. Existe el cúfico florido también, que se llama así, que es un tipo de escritura cúfica, ¿no? Eso tiene publicado José Manuel Ocaña, me parece que es, ¿no? Que es epigrafista de paleografía o de epigrafía islámica también, algunos estudios sobre el pseudocúfico y el cúfico. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? Bueno, pues reiterarles nuestro agradecimiento por la conferencia y también quedarla para nuestra Eulalia. Sí. Eulalia siempre. El próximo jueves, día 18, la profesora doctora doña María Josefa Sanfuentes, dentro de este ciclo, impartirá la tercera conferencia con el título Reliquias y peregrinación en la Catedral Ovetense. Quedan invitados. Muchas gracias.